Millonario llega a un lujoso resort con su nueva novia para disfrutar de una romántica luna de miel, pero su felicidad se desvanece cuando descubre que su exesposa es la camarera asignada a su habitación. Sorprendido y con una mezcla de incomodidad y nostalgia, no puede evitar recordar su pasado mientras intenta mantener la compostura frente a su nueva pareja. Sin embargo, lo que hace después deja a todos sorprendidos. Hola, espectador, gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia y desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos con la historia. El sol del Caribe mexicano se derramaba como oro líquido sobre las aguas cristalinas del resort El Dorado, un oasis de lujo donde cada detalle había sido meticulosamente diseñado para satisfacer los caprichos de sus exclusivos huéspedes. Las palmeras se mecían suavemente bajo la brisa marina, proyectando sombras danzantes sobre el mármol inmaculado de los senderos que serpenteaban entre jardines exuberantes y piscinas infinitas. Carlos Mendoza observaba este paraíso artificial desde el balcón de su suite presidencial, sosteniendo una copa de champán añejo mientras su mirada se perdía en el horizonte. A sus 45 años, había conseguido todo lo que un hombre podría desear: una fortuna considerable, poder, respeto en el mundo empresarial y ahora una esposa joven y deslumbrante que descansaba en la habitación contigua. Su reino, de cristal y concreto, construido sobre años de negociaciones implacables y decisiones calculadas, parecía más sólido que nunca. Sin embargo, algo en su interior permanecía inquieto, como si una grieta invisible amenazara con resquebrajar la perfecta fachada de su vida. Quizás era el peso de los recuerdos que intentaba mantener enterrados, o tal vez la sensación de que toda esta opulencia no era más que un elaborado decorado teatral. Catalina, su nueva esposa, emergió de la habitación vistiendo un elegante traje de baño que acentuaba su figura escultural. A sus 30 años era la personificación de la sofisticación y la ambición, cualidades que Carlos había encontrado irresistiblemente atractivas. Se acercó a él con la gracia felina que la caracterizaba, sus ojos verdes brillando con una mezcla de astucia y seducción. «¿Listo para nuestro día de spa, amor?», susurró, deslizando sus brazos alrededor de la cintura de Carlos. «He oído que los masajes aquí son simplemente divinos». Carlos asintió, permitiendo que una sonrisa se dibujara en sus labios. Era un gesto automático, perfeccionado a través de años de reuniones corporativas, donde la apariencia lo era todo. «Por supuesto, querida. Todo está arreglado según tus preferencias». La mañana transcurrió como un desfile de lujos y atenciones. El personal del resort se movía con la precisión de un reloj suizo, anticipándose a cada necesidad, materializando deseos antes de que fueran expresados. Para Carlos, este nivel de servicio era tan natural como respirar, pero hoy, por alguna razón, cada gesto servil le provocaba una incómoda sensación en el estómago. Durante el almuerzo en el restaurante principal, mientras Catalina conversaba animadamente sobre sus planes para redecorar su mansión en Ciudad de México, Carlos se encontró observando discretamente al personal de servicio. Sus uniformes impecables y sonrisas ensayadas ocultaban vidas enteras de luchas y sacrificios, realidades que alguna vez había conocido de cerca, pero que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otro Carlos. La tarde los encontró junto a la piscina privada de su suite, donde el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos rojizos y dorados.
Catalina había insistido en tomar fotografías para sus redes sociales, cuidadosamente compuestas para proyectar la imagen de felicidad perfecta que tanto se esmeraba en mantener. «Deberíamos prepararnos para la cena», sugirió Carlos consultando su reloj de platino. «Tenemos reservación en el restaurante francés». «Dame 30 minutos», respondió Catalina, dirigiéndose hacia el interior de la suite. «Quiero estar perfecta para ti». Solo en el balcón, Carlos permitió que su máscara de satisfacción se deslizara por un momento. El peso de sus decisiones pasadas, de las personas que había dejado atrás en su ascenso al éxito, se sentía particularmente pesado esta tarde. No podía explicar por qué, pero tenía la inquietante sensación de que algo estaba a punto de cambiar, de que el universo estaba preparando algún tipo de ajuste de cuentas. El sonido de pasos en el corredor exterior lo sacó de sus pensamientos. Era el personal de limpieza realizando el servicio vespertino. Carlos se dispuso a entrar en la habitación, prefiriendo evitar el contacto visual como era su costumbre. Pero algo lo detuvo, una voz familiar, un eco del pasado que no debería estar allí, que no podía estar allí. Se giró lentamente, su corazón latiendo con una intensidad que no había experimentado en años. Y allí, vestida con el sencillo uniforme del personal de limpieza, estaba ella, Sofía, su ex esposa. El tiempo pareció detenerse mientras sus miradas se encontraban, y el mundo de lujo y privilegios que había construido tan cuidadosamente comenzó a tambalearse sobre sus cimientos. Lo que más lo impactó no fue solo su presencia, sino su estado. Sofía estaba embarazada, su vientre prominente visible bajo el uniforme del resort. La visión lo golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aliento y con 1000 preguntas atravesando su mente como relámpagos en una tormenta. El tiempo se congeló en ese instante eterno en que sus miradas se encontraron. Sofía, con la misma dignidad que siempre la había caracterizado, mantuvo su compostura a pesar de la sorpresa que también se reflejaba en sus ojos oscuros. Sus manos, que sostenían las toallas limpias destinadas a la suite, temblaban casi imperceptiblemente. Carlos sintió que el suelo bajo sus pies se convertía en arena movediza. 5 años habían pasado desde la última vez que la vio, desde 1900, aquella mañana fría en el juzgado cuando firmaron los papeles del divorcio. Ahora, el contraste entre sus realidades no podía ser más dramático. Él, en su traje de diseñador italiano, y ella, en el modesto uniforme del personal de limpieza. «Sofía». Su voz salió como un susurro ronco, casi una súplica, aunque no sabía exactamente qué estaba pidiendo. Ella levantó ligeramente la barbilla, un gesto que Carlos recordaba bien de sus años juntos. Era su manera de armarse de valor, de mantener su dignidad intacta frente a las adversidades. «Señor Mendoza», respondió con voz controlada, profesional. «Disculpe la interrupción, volveré más tarde cuando la habitación esté disponible». El uso de su apellido, tan formal y distante, fue como una bofetada. Carlos dio un paso hacia adelante instintivamente, pero se detuvo al ver cómo ella retrocedía sutilmente. Su mirada se posó en el vientre de Sofía, y una avalancha de preguntas y emociones lo golpeó con fuerza renovada. «¿Por qué?», comenzó a preguntar, pero fue interrumpido por el sonido de tacones sobre el mármol del pasillo. «Cariño, ¿con quién hablas?». La voz de Catalina flotó desde el interior de la suite, acercándose al balcón. Sofía aprovechó ese momento para retirarse con la eficiencia silenciosa que su trabajo requería, dejando a Carlos con un torbellino de pensamientos y el fantasma de su perfume en el aire. Segundos después, Catalina emergió, radiante en su vestido de diseñador, completamente ajena al drama que acababa de desarrollarse. «¿Estás bien, amor? Pareces haber visto un fantasma»,
comentó Catalina, estudiando su rostro con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Estoy bien», respondió Carlos automáticamente, aunque su mente estaba a kilómetros de distancia, navegando por los recuerdos de su vida anterior. «Solo necesito hacer una llamada rápida antes de la cena». Se encerró en su despacho privado dentro de la suite y marcó el número de su asistente personal, Manuel, con dedos temblorosos. Manuel había estado con él durante más de una década, manejando no solo sus asuntos comerciales, sino también las situaciones más delicadas que requerían discreción absoluta. «Necesito información», dijo sin preámbulos cuando Manuel contestó, «sobre una empleada del resort, Sofía Herrera». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Manuel conocía bien la historia. ¿Su ex esposa está trabajando aquí? La sorpresa en su voz era evidente. «Sí, y está embarazada». Carlos se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de cada una de sus decisiones pasadas. «Necesito saber todo. ¿Dónde vive? ¿Su situación actual? ¿Desde cuándo trabaja aquí? ¿Quién?» Se detuvo, las palabras atorándose en su garganta. «¿Quién es el padre?» «Me ocuparé de inmediato, señor», respondió Manuel con su eficiencia habitual. «¿Hay algo más que necesite?» Carlos miró por la ventana, observando cómo el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso que le recordaba a las lágrimas que Sofía había derramado la última vez que la vio. «Sí, averigua si fue una coincidencia, que esté trabajando aquí o si...» Dejó la frase sin terminar, pero Manuel entendió la implicación. Después de colgar, Carlos permaneció inmóvil frente al ventanal, perdido en sus recuerdos. Imágenes de su vida con Sofía desfilaban por su mente. Su primera cita en aquel pequeño restaurante de la Condesa, las noches estudiando juntos mientras él construía su imperio, las promesas susurradas bajo las sábanas, los sueños compartidos que se fueron desvaneciendo a medida que el éxito lo transformaba en alguien que ya no reconocía. Un golpe suave en la puerta lo trajo de vuelta al presente. «¿Carlos?» La voz de Catalina sonaba impaciente. «Vamos a llegar tarde a la reservación». Se ajustó la corbata frente al espejo, recompuso su expresión y salió para encontrarse con su nueva esposa. Mientras caminaban hacia el restaurante, Carlos no podía dejar de pensar en el contraste entre las dos mujeres que ahora ocupaban espacios tan diferentes en su vida. Catalina, con su belleza calculada y su ambición desmedida, y Sofía, quien siempre había sido auténtica hasta el dolor. La cena transcurrió como una obra de teatro bien ensayada, con Catalina dirigiendo la conversación y Carlos asintiendo en los momentos apropiados, aunque su mente estaba en otra parte. En cada camarero que pasaba, en cada empleado del resort, buscaba inconscientemente el rostro de Sofía, preguntándose cómo había llegado a este punto, cómo la vida los había llevado por caminos tan divergentes para reunirlos nuevamente en estas circunstancias. Mientras Catalina hablaba sobre sus planes para el día siguiente, Carlos tomó una decisión. No podía simplemente ignorar la situación. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Y más que nada, necesitaba enfrentar los fantasmas de su pasado antes de que estos terminaran de destruir la elaborada fachada de perfección que había construido con tanto esmero. El amanecer encontró a Carlos despierto en el balcón de su suite, con una taza de café frío entre las manos y ojeras que delataban una noche sin descanso. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Manuel con la información que había solicitado. Sus ojos recorrieron ávidamente el informe preliminar, cada nuevo detalle como una aguja en su conciencia. Sofía vivía en un modesto apartamento en la zona de servicios de Playa del Carmen, a media hora del resort. Había comenzado a trabajar allí hace 3 meses, cuando su anterior empleo en una pequeña librería cerró debido a problemas financieros.
El embarazo estaba en su 7º mes. No había registro de una pareja actual, ni evidencia de relaciones sentimentales recientes. «Señor», escribió Manuel en una nota adjunta, «hay algo más que debería saber. El resort donde se hospedan, la empresa propietaria es una subsidiaria de Grupo Mendoza. La contratación de la señora Herrera pasó por el Departamento de Recursos Humanos Central». Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Catalina lo sabía? ¿Había orquestado todo esto como parte de algún elaborado juego psicológico? Su nueva esposa tenía acceso a gran parte de la información corporativa y su intuición para los negocios era tan afilada como la suya propia. El sonido de la ducha en la suite lo sacó de sus cavilaciones. Catalina se estaba preparando para su día de spa y tratamientos de belleza. Carlos aprovechó ese momento para hacer una llamada más. «Necesito que investigues algo específico», instruyó a Manuel en voz baja. «Quiero saber si hubo alguna intervención en el proceso de contratación de Sofía». Y Manuel, sé discreto. Guardó el teléfono justo cuando Catalina emergió envuelta en una bata de seda, su cabello húmedo cayendo sobre sus hombros como una cascada oscura. «Buenos días, amor», ronroneó, acercándose para darle un beso. «¿Has dormido bien?» «Como un bebé», mintió Carlos, forzando una sonrisa. «¿Lista para tu día de spa?» «Más que lista, aunque...» Catalina hizo un pequeño puchero estudiado. «Me gustaría que me acompañaras». «Tengo algunas llamadas de negocios que atender», respondió él, agradecido por tener una excusa legítima. «Pero disfruta por los dos». Tan pronto como Catalina se marchó, Carlos se vistió con ropa casual y salió de la suite. Necesitaba caminar, pensar, alejarse del ambiente sofocante de lujo y pretensiones. Sus pasos lo llevaron por los senderos menos transitados del resort, aquellos utilizados principalmente por el personal de servicio. Fue allí donde la vio nuevamente. Sofía estaba en el área de lavandería, organizando sábanas con movimientos cuidadosos que protegían su vientre abultado. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas altas, creando un halo alrededor de su figura, que le recordó a Carlos por qué se había enamorado de ella en primer lugar. Esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, de dignidad y dulzura. «Necesitamos hablar», dijo suavemente acercándose. Esta vez no había nadie más alrededor, ninguna interrupción inminente. Sofía se tensó visiblemente, pero no se giró para mirarlo. «No hay nada de qué hablar, señor Mendoza». «Sofía, por favor». Su voz se quebró ligeramente. «¿Por qué estás trabajando aquí? ¿Por qué ahora?» Ella finalmente se volvió hacia él, sus ojos brillantes con una mezcla de dolor y determinación. «¿Por qué crees? Necesito el trabajo». «No, todos podemos vivir en Torres de Marfil, pero este resort es parte de mi compañía. Debes haberlo sabido». Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Sofía. «Lo supe después de que me contrataron. Para entonces ya no podía darme el lujo de rechazar el empleo. Un bebé en camino cambia las prioridades». Carlos miró instintivamente hacia su vientre, y la pregunta que lo había mantenido despierto toda la noche amenazó con escapar de sus labios. Pero antes de que pudiera formularla, Sofía levantó una mano en señal de advertencia. «No lo hagas», dijo con firmeza. «No tienes derecho a hacer preguntas sobre mi vida personal. Perdiste ese derecho hace mucho tiempo». El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas y reproches contenidos. A lo lejos, el sonido de carros de limpieza acercándose rompió el momento. «Necesito volver al trabajo», murmuró Sofía, retomando su tarea con las sábanas. «Y tú deberías volver con tu esposa. Al menos déjame ayudarte», insistió Carlos, dando un paso hacia ella. «Económicamente, ¿podría ayudarme?».
La risa de Sofía fue como cristal rompiéndose. ¿Como la última vez? ¿Cuando me ofreciste dinero para compensar los años perdidos? No, gracias. Prefiero mi dignidad. Carlos retrocedió como si lo hubiera golpeado. Recordaba perfectamente ese momento, el día de la firma del divorcio, cuando había intentado aliviar su culpa con un cheque generoso que Sofía había roto en pedazos frente a sus ojos. Las cosas son diferentes ahora, intentó explicar. Yo soy diferente. No, Carlos, respondió ella, usando por primera vez su nombre. Sigues siendo el mismo, tratando de resolver todo con dinero, creyendo que el poder y la riqueza son la respuesta a cada problema. Pero hay cosas que no se pueden comprar ni arreglar con un cheque. El sonido de pasos acercándose se hizo más fuerte. Sofía comenzó a empujar su carrito hacia la puerta, pero se detuvo un momento antes de salir. Por favor, no hagas esto más difícil. Solo déjame hacer mi trabajo en paz. Carlos permaneció inmóvil en la lavandería mucho después de que ella se marchara, su mente un torbellino de recuerdos y arrepentimientos. El aroma a detergente y suavizante se mezclaba con el fantasma del perfume que Sofía solía usar cuando estaban casados, un recordatorio más de todo lo que había perdido en su búsqueda implacable de éxito y poder. Su teléfono vibró nuevamente. Era otro mensaje de Manuel. Señor, he encontrado algo sobre la contratación. Creo que debería ver esto personalmente. Carlos miró la pantalla con aprehensión. Algo en el tono del mensaje le decía que las respuestas que buscaba podrían ser más perturbadoras de lo que imaginaba. Mientras caminaba de regreso a su suite, no podía sacudirse la sensación de que estaba al borde de un precipicio y que su próximo paso podría cambiar irrevocablemente el curso de múltiples vidas, incluida la suya. La suite presidencial, con todo su lujo y comodidades, se sentía como una jaula dorada. Carlos se paseaba inquieto mientras esperaba la videollamada de Manuel, cada minuto una eternidad. Cuando finalmente la pantalla de su laptop se iluminó, la expresión grave de su asistente confirmó sus peores sospechas. Señor, comenzó Manuel, ajustándose las gafas con nerviosismo. Lo que encontré es preocupante. La contratación de la señora Herrera no fue una coincidencia. Hubo una intervención directa desde las oficinas corporativas. Carlos se dejó caer en el sillón de cuero italiano. ¿Quién? La señorita Catalina, respondió Manuel, su voz apenas un susurro. Ella personalmente aprobó la solicitud de empleo. De hecho, hay correos electrónicos que sugieren que fue ella quien aseguró que la solicitud de la señora Herrera llegara al departamento correcto. La revelación golpeó a Carlos como una ola de agua helada. Muéstrame todo. Manuel comenzó a compartir su pantalla, desplegando una serie de correos electrónicos y documentos. La evidencia era clara. Catalina había estado siguiendo los movimientos de Sofía durante meses, esperando el momento oportuno. La librería donde Sofía trabajaba no había cerrado por casualidad. La empresa propietaria había sido presionada por uno de los bancos controlados por el Grupo Mendoza. Hay más, continuó Manuel, su incomodidad evidente. Encontré registros de una investigación privada sobre la señora Herrera, ordenada por la señorita Catalina hace aproximadamente 8 meses. El investigador la siguió durante semanas, documentando cada aspecto de su vida. Carlos sintió que la bilis le subía por la garganta. ¿Por qué no me informaste de esto antes? Los documentos estaban enterrados profundamente, señor. Catalina fue muy cuidadosa en mantener todo esto fuera de los canales normales de comunicación. El sonido de la puerta de la suite abriéndose interrumpió la conversación. Continuaremos después, murmuró Carlos, cerrando rápidamente la laptop.
Catalina entró radiante, su piel brillando después de los tratamientos de spa. «Amor, no vas a creer lo maravilloso que fue todo. Deberías haberme acompañado». Se detuvo al ver su expresión. «¿Está todo bien? Pareces tenso». Carlos la observó con nuevos ojos, buscando señales de la manipuladora que había orquestado toda esta situación. ¿Cómo no había visto antes la calculada precisión de sus movimientos, la forma en que cada gesto y palabra parecían cuidadosamente choreografiados? «Perfectamente», respondió, forzando una sonrisa. «Solo algunos asuntos del trabajo». «Pobrecito», ronroneó ella, acercándose para masajear sus hombros. «Estamos de luna de miel. Deberías relajarte un poco». Sus manos sobre sus hombros, que antes le parecían reconfortantes, ahora se sentían como garras. Carlos se levantó abruptamente. «Voy a dar un paseo. Necesito aire fresco. ¿Quieres que te acompañe?» «No, prefiero ir solo. Necesito aclarar mis ideas». Mientras caminaba por los jardines del resort, Carlos repasaba mentalmente cada momento desde que conoció a Catalina. ¿Cuánto de su relación había sido real? ¿Cuánto había sido parte de un elaborado plan? Sus pasos lo llevaron inconscientemente hacia el área de personal. A través de una ventana, vio a Sofía en la sala de descanso de empleados, sentada sola en una mesa pequeña, comiendo lo que parecía ser un sándwich simple. La imagen contrastaba dolorosamente con los elaborados almuerzos que compartía con Catalina en el restaurante gourmet del resort. Un grupo de empleadas se acercó a la mesa de Sofía y Carlos observó cómo ella sonreía, genuina y cálida, mientras compartían conversación. Era la misma sonrisa que recordaba de sus primeros años juntos, antes de que el dinero y el poder comenzaran a erosionar su matrimonio. Su teléfono vibró con un mensaje de Manuel. «Señor, hay algo más que necesita ver. Es sobre el embarazo de la señora Herrera». Carlos cerró los ojos, respirando profundamente. Cada nueva pieza de información parecía llevarlo más profundo en un laberinto de verdades incómodas y mentiras elaboradas. Pero ya no podía dar marcha atrás. Necesitaba saber la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. «¿Carlos?». La voz de Catalina lo sobresaltó. Ella estaba parada detrás de él. Su expresión, una máscara de preocupación perfectamente compuesta. «Te estaba buscando, amor. ¿Qué haces en esta parte del resort?». Él se giró lentamente, consciente de que estaba atrapado en una telaraña mucho más compleja de lo que había imaginado. «Solo exploraba», respondió, preguntándose cuántas más mentiras tendría que decir antes de que todo esto terminara. «Es fascinante ver cómo funciona todo tras bastidores». Murmuró Catalina, enlazando su brazo con el de él. «Vamos, tenemos reservaciones para cenar. No querrás que nos perdamos la puesta de sol desde el restaurante de la terraza, ¿verdad?». Mientras se dejaba guiar de vuelta hacia el mundo de lujo y privilegios, Carlos no pudo evitar mirar una última vez hacia la ventana. Sofía había desaparecido, pero la imagen de su sonrisa genuina persistía en su mente, un recordatorio de todo lo que había sacrificado en el altar de la ambición. La cena en la terraza era un espectáculo de opulencia, con velas parpadeantes y el suave murmullo del mar como telón de fondo. Pero Carlos apenas tocaba su plato de langosta, su mente fija en el mensaje que Manuel le había enviado sobre el embarazo de Sofía. Catalina, sentada frente a él, parloteaba sobre los planes para su regreso a Ciudad de México, su voz un zumbido distante en sus oídos. «¿Me estás escuchando siquiera?». La pregunta de Catalina cortó a través de sus pensamientos como un cuchillo. «Lo siento», murmuró Carlos, llevándose la copa de vino a los labios. «Estoy algo distraído». «¿Es por ella?». La pregunta fue tan directa
que Carlos casi se atragantó con el vino. Catalina lo observaba con una mirada penetrante, toda pretensión de frivolidad desaparecida de su rostro. ¿Por Sofía? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos bajó lentamente su copa, estudiando el rostro de su nueva esposa. ¿Desde cuándo lo sabías? Una sonrisa calculada se dibujó en los labios de Catalina. ¿Que trabajaba aquí? Desde el principio, por supuesto. De hecho, fue una de las razones por las que insistí en que viniéramos a este resort en particular. Sí, ¿por qué? La palabra salió como un gruñido contenido. Porque necesitabas verla así, respondió Catalina con una calma perturbadora. Necesitabas ver lo que dejaste atrás, lo que sacrificaste por el éxito, por mí. Se inclinó hacia adelante bajando la voz. ¿Sabes lo del bebé? El corazón de Carlos se detuvo por un instante. ¿Qué sabes tú del bebé? Oh, amor. Catalina rió suavemente, un sonido sin alegría. Sé mucho más de lo que imaginas. Por ejemplo, sé exactamente cuándo fue concebido. Hizo una pausa dramática, disfrutando visiblemente del momento. Fue durante tu último encuentro con ella, ¿no es así? Esa noche en el hotel, 3 meses antes de nuestra boda. El mundo pareció detenerse alrededor de Carlos. La memoria de aquella noche, que había mantenido enterrada en lo más profundo de su conciencia, emergió con dolorosa claridad. Había sido un encuentro casual en un congreso de negocios en Monterrey. Sofía estaba allí por su trabajo en la librería, organizando un evento literario. Una copa había llevado a otra, y años de historia compartida habían hecho el resto. ¿Cómo? Comenzó a preguntar, pero Catalina lo interrumpió. ¿Cómo lo sé? Tengo mis recursos, amor. Los mismos que me permitieron asegurarme de que Sofía perdiera su trabajo en la librería justo cuando necesitábamos personal en el resort. Su sonrisa se volvió depredadora. No fue difícil convencer al banco para que presionara al dueño de la librería. Un pequeño ajuste en las tasas de interés, algunas llamadas estratégicas. «Eres un monstruo», susurró Carlos, la revelación de la verdadera naturaleza de su esposa golpeándolo con fuerza. «No, cariño, soy una mujer que protege lo que es suyo». Catalina se reclinó en su silla, completamente en control. ¿Realmente creíste que iba a permitir que tu ex esposa y su bastardo amenazaran todo lo que hemos construido? La palabra bastardo encendió algo en Carlos. Se levantó bruscamente de la mesa, sus manos temblando de rabia. «¿No te atrevas a hablar así de tu hijo?» Catalina completó la frase con dulce veneno. «Porque eso es lo que es. No, tu hijo, el heredero que nunca quisiste tener conmigo». Varios comensales se giraron para mirar la escena que se desarrollaba. Carlos se obligó a sentarse, consciente del espectáculo que estaban dando. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Lo que siempre he querido, todo». Catalina tomó un sorbo de su champán con elegancia estudiada. «El imperio Mendoza, el estatus social, el poder, y tú, por supuesto. Aunque», añadió con una sonrisa maliciosa, «eres más un medio para un fin que un fin en sí mismo. ¿Y Sofía, el bebé? Son un problema que necesita ser manejado. De hecho», Catalina consultó su reloj de diamantes. «En este momento, el problema está siendo manejado. ¿No notaste que Sofía no apareció para el turno de la tarde?» El terror se apoderó de Carlos. Se levantó de nuevo, esta vez sin importarle. Las miradas de los demás comensales. «¿Qué hiciste?» «Yo no hice nada», respondió Catalina con falsa inocencia. «Pero quizás deberías revisar tu teléfono. Manuel ha estado tratando de contactarte desesperadamente en la última hora». Carlos sacó su teléfono y vio las llamadas perdidas de Manuel. Con dedos temblorosos,
reprodujo el último mensaje, de voz: «Señor, es urgente. Sofía está en el hospital. Hubo un incidente en las escaleras de servicio. Necesita venir inmediatamente». El trayecto al hospital fue una eternidad comprimida en minutos. Carlos prácticamente saltó del taxi antes de que éste se detuviera por completo frente a la entrada de emergencias, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. Manuel lo esperaba en la puerta, su rostro normalmente compuesto mostrando signos evidentes de preocupación. «¿Dónde está?», exigió Carlos, sin molestarse en saludar. «Tercer piso, área de maternidad», respondió Manuel, trotando para mantener el paso de su jefe mientras se dirigían a los elevadores. «Los médicos están con ella ahora. Aparentemente resbaló en las escaleras de servicio, aunque...». Manuel bajó la voz. «Hay testigos que dicen que vieron a alguien cerca de ella justo antes del incidente». Las puertas del elevador se cerraron con un suave ding que contrastaba con la violencia de las emociones de Carlos. «¿Quién?». «Un hombre que nadie reconoció. No era personal del hotel». Manuel ajustó sus gafas nerviosamente. «Ya he solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero han desaparecido», completó Carlos, su mandíbula tensa. «Por supuesto que han desaparecido». El elevador se detuvo en el tercer piso y el aroma antiséptico característico de los hospitales los golpeó inmediatamente. Una enfermera los interceptó antes de que pudieran avanzar más allá de la estación de enfermería. «¿Familiares de Sofía Herrera?». «Soy...». Carlos dudó por un momento. «Soy el padre del bebé». La enfermera lo evaluó con una mirada profesional antes de asentir. «La paciente está estable, pero necesitamos mantenerla en observación. El bebé está bien, pero el estrés del incidente podría provocar un parto prematuro. Estamos monitoreando la situación de cerca». «¿Puedo verla? Está descansando ahora, pero puede pasar un momento». «Habitación 304». La enfermera hizo una pausa. «Por cierto, hay un detective que quiere hablar con usted. Al parecer, la señora Herrera mencionó algo sobre sentirse amenazada en los últimos días». Carlos intercambió una mirada significativa con Manuel antes de dirigirse a la habitación indicada. El sonido rítmico del monitor cardíaco lo recibió al entrar. Sofía yacía en la cama del hospital, su rostro pálido pero sereno, una mano descansando protectoramente sobre su vientre. Varios cables y monitores la conectaban a máquinas que registraban tanto sus signos vitales como los del bebé. Se acercó en silencio, como si temiera despertar no solo a Sofía, sino también a todos los fantasmas del pasado que los perseguían. Tomó asiento en la silla junto a la cama, observando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración. «Lo siento», susurró, aunque sabía que ella no podía escucharlo. «Lo siento por todo». «Deberías sentirlo», respondió Sofía inesperadamente, abriendo los ojos. Su voz era débil, pero clara. «Tu esposa es un monstruo». Carlos se inclinó hacia adelante, tomando su mano instintivamente. Esta vez ella no la retiró. «¿Qué pasó exactamente?». «¿Sabes lo que pasó?». Sofía giró la cabeza para mirarlo directamente. Primero fueron las amenazas veladas, luego las advertencias amistosas de algunos compañeros de trabajo, y finalmente, hoy, ese hombre en las escaleras. «No fue un accidente, Carlos. Voy a arreglar esto», prometió él, apretando suavemente su mano. «Voy a protegerlos, a ti y al bebé». Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Sofía. «¿Cómo me protegiste antes, cuando elegiste tu ambición por encima de nuestro matrimonio?». Las palabras golpearon a Carlos como bofetadas, cada una más dolorosa que la anterior.
Era un hombre diferente entonces, cegado por el poder, por el dinero, pero esto, hizo un gesto abarcando la situación, esto me ha abierto los ojos. Carlos... Sofía intentó incorporarse, pero una mueca de dolor la detuvo. No necesito un héroe. Necesito estar segura de que mi hijo estará a salvo. Nuestro hijo, corrigió él suavemente. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de tacones en el pasillo. Catalina apareció en la puerta, su rostro una máscara de preocupación perfectamente compuesta. «Amor, vine tan pronto como me enteré». Su voz destilaba falsa dulzura. «Qué terrible accidente». Carlos se levantó lentamente, posicionándose entre la cama y la puerta. «Esto no fue un accidente, y tú lo sabes perfectamente». Catalina entró en la habitación, cerrando la puerta tras ella. Su máscara de preocupación se transformó en una sonrisa fría. ¿Tienes pruebas de eso? ¿Algún testigo? ¿Grabaciones de seguridad? «Se acabó, Catalina», declaró Carlos, su voz firme. «No voy a permitir que sigas con esto». ¿Que se acabó? Catalina rió suavemente. «Querido, esto apenas comienza. ¿Realmente crees que puedes amenazarme? A mí, que conozco cada esqueleto en tu armario, cada trato sucio, cada soborno». «Adelante», respondió Carlos, sacando su teléfono. «Expónme, pero primero escucha esto». Presionó play y la voz de Catalina llenó la habitación, repitiendo su confesión de la cena sobre cómo había manipulado la situación de Sofía. El color abandonó el rostro de Catalina. «No te atreverías, pruébame». Carlos dio un paso hacia ella. «Ahora vas a salir de esta habitación, vas a dejar el hospital y vas a mantenerte alejada de Sofía y de mi hijo. Si algo les sucede, cualquier cosa, esta grabación llegará a las autoridades, junto con toda la evidencia que Manuel ha estado recopilando sobre tus actividades». Por un momento, pareció que Catalina iba a desafiarlo, pero entonces su expresión se transformó en una máscara de fría resignación. «Esto no ha terminado», siseó antes de girar sobre sus talones y salir de la habitación. La noche se extendía como un manto sobre el hospital, las luces fluorescentes del pasillo creando sombras extrañas en las paredes. Carlos permanecía sentado junto a la cama de Sofía, quien finalmente había cedido al agotamiento y dormía profundamente. El monitor fetal emitía sus pitidos regulares, un recordatorio constante de la vida que crecía dentro de ella, ajena a todo el drama que la rodeaba. Manuel entró silenciosamente en la habitación, haciendo señas a Carlos para que lo siguiera al pasillo. Una vez fuera, su asistente comenzó a actualizar la situación en voz baja. «Catalina ha regresado al resort», informó. «Ya ha comenzado a mover sus piezas, ha contactado a nuestros abogados y está amenazando con hacer públicos varios documentos comprometedores sobre las operaciones del Grupo Mendoza». Carlos se pasó una mano por el rostro cansado. «¿Qué tan malo es?» «Suficientemente malo como para hacer caer las acciones de la empresa en picada», admitió Manuel. «Pero hay algo más. He estado investigando más a fondo y...» Dudó un momento antes de continuar. «Descubrí que Catalina ha estado desviando fondos de la empresa durante meses. Millones de pesos transferidos a cuentas offshore a través de una red compleja de empresas fantasma». Una risa amarga escapó de los labios de Carlos. «Por supuesto, siempre fue el dinero, ¿no? Todo ese teatro sobre el amor, el matrimonio perfecto, solo era una fachada para acceder a las cuentas de la empresa». «Hay suficiente evidencia para presentar cargos», sugirió Manuel. «Podríamos...» «No», interrumpió Carlos. «No más juegos, no más manipulaciones. Voy a enfrentar esto de frente». Regresó a la habitación de Sofía, donde ella se había despertado y lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Problemas?», preguntó suavemente.
Carlos se sentó nuevamente junto a ella. «Nada que no pueda manejar», respondió, aunque ambos sabían que era una simplificación de la situación. «¿Cómo te sientes?» Como si hubiera caído por unas escaleras, bromeó Sofía débilmente, pero su expresión se tornó seria. «Carlos, no tienes que sacrificar todo por nosotros. Este bebé, nosotros, podemos arreglárnoslas solos». «No», respondió él, con firmeza. «Ya cometí ese error una vez. Elegí el dinero y el poder sobre lo que realmente importaba. No volveré a hacerlo». Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, su mente trabajando a toda velocidad. «Durante años he construido mi vida alrededor de la idea de que el éxito se mide en números en una cuenta bancaria, en el tamaño de un edificio corporativo, en la cantidad de personas que tiemblan al escuchar mi nombre. Pero mirando hacia atrás, ¿cuándo fui realmente feliz?» Se detuvo junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Era feliz cuando vivíamos en nuestro pequeño apartamento en la Condesa, cuando compartíamos una pizza mientras revisábamos facturas, cuando planeábamos nuestro futuro en servilletas de papel. Sofía lo observaba en silencio, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Éramos muy jóvenes entonces», murmuró. «Éramos auténticos», corrigió Carlos. «Todo lo que vino después, el lujo, las apariencias, los juegos de poder, todo eso me convirtió en alguien que no reconozco cuando me miro al espejo». Se acercó nuevamente a la cama, tomando la mano de Sofía entre las suyas. «No te estoy pidiendo que volvamos a lo que éramos. Sé que he hecho demasiado daño para eso, pero este bebé es una oportunidad de hacer las cosas bien, de ser el hombre que debí ser hace años». Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Era el detective que había mencionado la enfermera anteriormente. «Señor Mendoza, señora Herrera, necesito tomar sus declaraciones sobre el incidente». Durante la siguiente hora, tanto Carlos como Sofía relataron los eventos que habían llevado al accidente. Carlos proporcionó la grabación de su conversación con Catalina y Manuel entregó toda la evidencia que había recopilado sobre sus actividades ilegales. Cuando el detective se marchó, Carlos tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. «¿Papá?» «Sí, soy yo. Necesitamos hablar. Es sobre el futuro del Grupo Mendoza». Sofía lo miró con sorpresa. Carlos no había hablado con su padre desde que éste se había retirado de la empresa, dejándolo a cargo. Su relación, siempre tensa, se había deteriorado completamente cuando Carlos comenzó a manejar la empresa con la misma frialdad y ambición que tanto había resentido en su padre durante su infancia. «Voy a hacer lo correcto», explicó después de colgar. «Voy a limpiar la empresa, hacer públicas todas las operaciones cuestionables, aceptar las consecuencias. Probablemente perderé gran parte de mi fortuna en el proceso, pero ganarás algo más valioso», completó Sofía, su mano descansando sobre su vientre. «Tu humanidad». El monitor fetal registró un movimiento más fuerte, como si el bebé quisiera enfatizar el momento. Carlos sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer años más joven. «¿Sabes?», dijo Sofía después, de un momento de silencio, «aún conservo algunas de esas servilletas donde hacíamos planes. Las guardé como recordatorio de quiénes éramos, de lo que podríamos haber sido». «Tal vez», respondió Carlos suavemente, «no es demasiado tarde para hacer nuevos planes. Esta vez en papel apropiado», añadió con una sonrisa, «aunque las servilletas siempre tendrán un lugar especial en nuestra historia». El amanecer comenzaba a asomar por la ventana del hospital, un nuevo día trayendo consigo la promesa de cambio y redención.
Carlos sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría consecuencias que enfrentar y heridas que sanar. Pero por primera vez en años, sentía que estaba tomando decisiones por las razones correctas, no por ambición o poder, sino por amor y responsabilidad. Los días siguientes se desenvolvieron en un torbellino de acontecimientos. Mientras Sofía se recuperaba en el hospital, bajo vigilancia constante para prevenir cualquier complicación con el embarazo, el mundo exterior parecía desmoronarse y reconstruirse simultáneamente alrededor de Carlos. La noticia de las irregularidades en el Grupo Mendoza explotó en los medios como una bomba. Los titulares gritaban sobre corrupción corporativa, desfalcos millonarios y una luna de miel transformada en escándalo. Las acciones de la empresa se desplomaron, tal como Manuel había predicho, y los teléfonos no dejaban de sonar con llamadas de inversores furiosos y periodistas hambrientos de información. En medio del caos, Carlos permanecía sorprendentemente sereno. Sentado en una pequeña cafetería frente al hospital, compartía un café simple con su padre, don Roberto Mendoza, quien lo observaba con una mezcla de asombro y algo que podría interpretarse como respeto. «Nunca pensé que te vería sacrificar el imperio que construimos», comentó el anciano, sus dedos tamborileando sobre la mesa de fórmica. Aunque, pensándolo bien, quizás ese fue siempre nuestro error, llamarlo imperio, como si fuéramos reyes en lugar de simples comerciantes con suerte. Carlos sonrió ante la inesperada humildad en las palabras de su padre. «Sabes, durante años te culpé por convertirme en lo que era, por enseñarme que el valor de un hombre se medía en sus posesiones, en su capacidad para dominar a otros. Y tenías razón en culparme», admitió don Roberto, sorprendiendo a su hijo. «Cometí contigo los mismos errores que mi padre cometió conmigo. Pero tú», hizo una pausa, buscando las palabras correctas, «tú has encontrado el coraje para romper el ciclo». La conversación fue interrumpida por la llegada de Manuel, quien traía una pila de documentos que requerían atención inmediata. La junta directiva había convocado una reunión de emergencia. Los auditores externos exigían acceso a todos los registros y los abogados necesitaban autorización para proceder con las denuncias contra Catalina. La señora Montenegro ha sido localizada intentando abordar un vuelo privado a las Islas Caimán, informó Manuel, ajustándose las gafas. Las autoridades la detuvieron en el aeropuerto. Carlos asintió, sin sorprenderse. ¿Y los documentos que amenazaba con filtrar? Ya están en manos de la Fiscalía, junto con la evidencia de sus propios delitos. Manuel dudó un momento. Ella está ofreciendo un trato, quiere negociar. «No hay nada que negociar», intervino don Roberto, su voz firme. «Es hora de que los Mendoza aprendamos que hay cosas más importantes que proteger nuestra reputación». Carlos miró a su padre con renovado aprecio. Quizás no era el único que estaba cambiando, que estaba aprendiendo a valorar lo verdaderamente importante en la vida. El sonido de su teléfono lo trajo de vuelta al presente. Era un mensaje de la enfermera. Sofía había comenzado a experimentar contracciones. Aunque los médicos estaban monitoreando la situación de cerca, existía la posibilidad de un parto prematuro. «Ve», dijo su padre, reconociendo la preocupación en su rostro. «Manuel y yo nos ocuparemos de los asuntos aquí. Tu lugar está con ellos». Carlos no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Mientras subía en el elevador del hospital, reflexionó sobre cómo, en apenas unos días, sus prioridades habían dado un giro tan dramático. Las preocupaciones que antes lo consumían, las fluctuaciones del mercado, las opiniones de la junta directiva, el qué dirán de la alta sociedad, ahora parecían triviales en comparación con el bienestar de Sofía y su hijo por nacer.
Encontró a Sofía despierta, su rostro tenso por el dolor de otra contracción. Sin decir palabra, tomó su mano, permitiendo que ella la apretara con fuerza mientras pasaba el momento difícil. Los médicos dicen que podrían ser falsas alarmas, explicó ella cuando el dolor disminuyó. El estrés de los últimos días. Lo siento, murmuró Carlos, la culpa pesando en cada sílaba. Todo esto es mi culpa. Sofía lo miró con una expresión que mezclaba exasperación y ternura. ¿Sabes cuál fue siempre tu mayor defecto, Carlos? Tu necesidad de controlar todo, de asumir la responsabilidad de todo. Las cosas no son tan simples. Se acomodó en la cama, haciendo una mueca ante el movimiento. Sí, tus decisiones nos afectaron, pero yo también tomé las mías. Podría haberme quedado y luchado por nuestro matrimonio. Podría haber insistido más en hacerte ver lo que estabas perdiendo. En lugar de eso, me alejé, herida y orgullosa. Una nueva contracción la interrumpió, y Carlos observó impotente cómo ella respiraba a través del dolor. Cuando pasó, continuó. Y ahora, aquí estamos. No por tu culpa o la mía, sino por una serie de decisiones, buenas y malas, que nos han traído a este momento. Carlos reflexionó sobre sus palabras mientras observaba el monitor fetal, sus líneas ondulantes dibujando el ritmo vital de su hijo. ¿Crees que merezco una segunda oportunidad?, preguntó finalmente. No se trata de merecer, respondió Sofía suavemente. Se trata de elegir. Cada día, cada momento, elegimos quiénes queremos ser. Y por primera vez en mucho tiempo, Carlos, veo en ti al hombre que conocí, al hombre que sé que puedes ser. La noche se instaló sobre el hospital, trayendo consigo una calma relativa. Las contracciones de Sofía se habían espaciado y los médicos parecían más optimistas sobre mantener el embarazo algunas semanas más. En la penumbra de la habitación, Carlos sostenía la mano de Sofía mientras ella dormía, consciente de que afuera su mundo seguía desmoronándose, pero seguro, por primera vez en años, de que estaba exactamente donde debía estar. La sala de juntas del Grupo Mendoza, normalmente un santuario de poder y decisiones trascendentales, ahora parecía un tribunal improvisado. Carlos, sentado a la cabeza de la mesa, enfrentaba las miradas acusadoras de la junta directiva mientras presentaba los documentos que detallaban años de irregularidades financieras y decisiones cuestionables. Lo que propones es un suicidio corporativo, espetó García, uno de los directores más antiguos. Una transparencia total destruirá la confianza de los inversores. La confianza ya está destruida, respondió Carlos con una calma que sorprendió a todos los presentes. Lo que propongo es reconstruirla sobre bases sólidas. Don Roberto, sentado a su derecha, asintió levemente. La presencia del patriarca de los Mendoza había causado revuelo entre los directores, acostumbrados a su ausencia en los últimos años. Su apoyo silencioso a las propuestas de Carlos tenía más peso que cualquier argumento verbal. Los costos serán astronómicos, intervino otro director, agitando una proyección financiera. Las multas regulatorias, las demandas de accionistas, la reestructuración. El costo de continuar como hasta ahora sería mayor, interrumpió Carlos, su voz firme. No solo en términos financieros, sino humanos. Cada decisión que tomamos afecta vidas reales. He visto de primera mano el daño que causa nuestra búsqueda ciega de ganancias. Su teléfono vibró discretamente. Era un mensaje de Manuel desde el hospital. Las contracciones de Sofía habían cesado completamente y los médicos estaban optimistas sobre mantener el embarazo hasta una fecha más segura. Carlos respiró aliviado, pero mantuvo su expresión profesional.
Propongo una reestructuración total, continuó. Transparencia absoluta en nuestras operaciones, un nuevo código ético con dientes reales y compensación justa para aquellos a quienes hemos perjudicado con nuestras prácticas pasadas. ¿Y Catalina Montenegro?, preguntó García, pronunciando el nombre como si fuera veneno. ¿Qué hay de las acusaciones que haces sobre tu propia participación en estos esquemas? Cada acusación será investigada, respondió Carlos sin vacilar, incluidas las que me involucran. No estoy por encima de la ley ni de la ética que propongo implementar. La reunión se extendió durante horas, cada punto debatido con intensidad. Al final, la Junta no tuvo más remedio que aceptar las propuestas de Carlos, respaldadas por la autoridad moral de don Roberto y la amenaza implícita de que la alternativa sería aún más costosa. Cuando finalmente salió de la oficina, el sol ya se estaba poniendo sobre Ciudad de México. Manuel lo esperaba en el auto, listo para llevarlo al aeropuerto para su regreso a Playa del Carmen. Las acciones se han estabilizado, informó mientras conducía. El mercado parece estar respondiendo positivamente a nuestra política de transparencia. Y el Departamento de Recursos Humanos. El nuevo programa de compensación para empleados está en marcha. Varios trabajadores del resort ya han recibido ajustes salariales y mejores beneficios. Manuel hizo una pausa. Sofía rechazó el aumento. Carlos sonrió levemente. Por supuesto que lo hizo. El viaje al aeropuerto transcurrió en relativo silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La ciudad bullía a su alrededor, ajena al drama que se desarrollaba en las altas esferas corporativas. ¿Sabes, Manuel?, dijo Carlos mientras esperaban en el tráfico. Durante años creí que el poder era la capacidad de hacer que otros se doblegaran a tu voluntad. Ahora entiendo que el verdadero poder es la capacidad de hacer lo correcto, sin importar el costo. Manuel asintió, ajustando sus gafas. Si me permite decirlo, señor, este cambio en usted es refrescante. Al llegar al hospital esa noche, Carlos encontró a Sofía despierta, leyendo uno de los libros que le había traído de su antigua librería. La imagen le recordó a sus primeros años juntos, cuando ella pasaba horas recomendándole lecturas que él, demasiado ocupado construyendo su imperio, nunca encontró tiempo para disfrutar. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó ella, marcando la página con cuidado. Difícil, admitió Carlos, sentándose en su lugar habitual junto a la cama, pero necesaria, como todas las cosas importantes en la vida. Sofía lo estudió por un momento. Has cambiado, observó, no solo en tus acciones, sino en tu forma de ver el mundo. Tenía una buena maestra, respondió él con una sonrisa cansada, aunque me tomó perderla para empezar a aprender las lecciones. Nunca es tarde para aprender, dijo Sofía suavemente, su mano descansando sobre su vientre. O para enseñar. El monitor fetal registró un movimiento del bebé, como si quisiera participar en la conversación. Carlos puso su mano junto a la de Sofía, sintiendo los movimientos de su hijo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, reflexionó. Pasé años construyendo muros para proteger mi riqueza, mi poder, mi posición, y ahora que estoy dejando que esos muros caigan, por primera vez me siento verdaderamente rico. Sofía entrelazó sus dedos con los de él, un gesto simple pero cargado de significado. Bienvenido de vuelta, Carlos, susurró. Bienvenido a la vida real. La noticia llegó como un relámpago en cielo despejado. Catalina había conseguido un trato con la fiscalía. A cambio de información sobre una red más amplia de corrupción corporativa, recibiría una sentencia reducida y protección como testigo cooperante. La llamada de Manuel despertó a Carlos en la madrugada, mientras dormitaba en el sillón de la habitación del hospital. «Señor»,
La voz de Manuel sonaba tensa. Hay más. Catalina ha proporcionado documentos sobre el embarazo de la señora Herrera. Carlos se incorporó de golpe, mirando instintivamente hacia Sofía, que dormía plácidamente. ¿Qué tipo de documentos? Al parecer, ella ordenó realizar pruebas de ADN sin el conocimiento de nadie, pruebas que fueron alteradas. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Alteradas cómo? Los resultados originales confirmaban su paternidad, señor. Catalina los modificó para crear dudas, para mantener el control sobre usted. Tengo los documentos originales en mi poder ahora. Carlos cerró los ojos, procesando la información. Una parte de él siempre había sabido. Había sentido la verdad en sus entrañas, pero la confirmación oficial desató una tormenta de emociones que apenas podía contener. Hay algo más, continuó Manuel. En su declaración, Catalina reveló que el accidente en las escaleras no fue el primer intento de interferir con el embarazo. Ha habido otros incidentes menores, situaciones que parecían casualidades. Un café demasiado caliente derramado accidentalmente, un tropiezo en el pasillo. La rabia que sintió Carlos fue tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no gritar. Quiero que todos los documentos estén en manos de la Fiscalía en 1 hora. Y Manuel, gracias por todo. Cuando colgó, notó que Sofía lo observaba. ¿Malas noticias?, preguntó ella suavemente. Carlos se acercó a su cama, tomando asiento en el borde. Depende de cómo lo mires. Catalina ha estado confesando. Ah, respondió Sofía, su mano instintivamente protegiendo su vientre. ¿Y qué ha dicho sobre...? El bebé es mío, confirmó Carlos, su voz quebrándose ligeramente. Ella manipuló las pruebas de ADN para mantenerme en la oscuridad, para tener algo con qué manipularme. Sofía no pareció sorprendida. Lo sabía, dijo simplemente. No necesitaba una prueba de ADN para confirmarlo. La forma en que se mueve, cómo responde a tu voz. Algunas cosas no se pueden falsificar. Carlos tomó su mano, maravillándose de la calma con que ella enfrentaba todo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías creído?, preguntó ella, sus ojos oscuros estudiando su rostro. El Carlos de hace unos meses, el magnate obsesionado con el control y el poder, habría escuchado, o habría asumido que era un intento de extorsión. La verdad en sus palabras lo golpeó con fuerza. No, admitió, probablemente no habría escuchado. Estaba tan perdido en mi propio mundo de privilegios y paranoia que había olvidado cómo confiar, cómo sentir. Un golpe suave en la puerta interrumpió su conversación. Era el doctor Ramírez, el obstetra que había estado siguiendo el caso de Sofía. «Buenos días», saludó el médico, revisando los monitores. «Tengo buenas noticias. Los últimos exámenes muestran que el bebé está estable y fuerte. Si todo sigue así, podríamos estar hablando de un parto normal en unas semanas». «¿Y los riesgos?», preguntó Carlos, recordando los intentos de Catalina de dañar al bebé. «Sorprendentemente bajos, considerando todo lo ocurrido», respondió el doctor. «Su hijo es un luchador». «Como su madre», murmuró Carlos, apretando suavemente la mano de Sofía. Cuando el médico se retiró, un silencio cómodo se instaló en la habitación. El sol comenzaba a asomarse por la ventana, pintando las paredes de tonos dorados y rosados. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Sofía después de un momento. «En medio de todo este caos, de todas estas revelaciones y cambios, me siento en paz, como si finalmente las piezas estuvieran cayendo en su lugar». Carlos asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. «Es como despertar de un largo sueño», reflexionó. Un sueño donde creía que tenía todo lo que quería, solo para descubrir que las cosas que realmente importan no pueden comprarse ni controlarse. «¿Y ahora?», preguntó Sofía.
¿Qué sigue para el gran Carlos Mendoza? Él sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro. Ahora aprendo a ser padre, a ser el hombre que este bebé merece tener como ejemplo. Y tal vez, añadió con una mirada esperanzada, si tengo suerte, aprendo a ganarme de nuevo la confianza de la mujer más extraordinaria que he conocido. Sofía lo miró con una mezcla de ternura y cautela. Paso a paso, Carlos, un día a la vez. Un día a la vez, repitió él, y por primera vez en su vida la idea de no tener todo perfectamente planificado y controlado no lo aterrorizaba. Al contrario, se sentía como una liberación, como el comienzo de algo auténtico y valioso. Los días en el hospital habían adquirido una rutina casi doméstica. Por las mañanas, Carlos atendía videoconferencias desde un rincón de la habitación, dirigiendo la reestructuración del Grupo Mendoza, mientras mantenía un ojo vigilante sobre Sofía. Las tardes las pasaban conversando, redescubriendo la comodidad de su antigua intimidad, aunque ahora teñida por la madurez que solo el tiempo y las experiencias compartidas pueden otorgar. Una tarde particularmente tranquila, mientras Sofía hojeaba un libro de nombres para bebés, Manuel apareció en la puerta con una expresión que Carlos había aprendido a reconocer como señal de noticias importantes. El juez ha emitido el fallo sobre el caso de Catalina, anunció Manuel ajustándose las gafas. 5 años de prisión, aunque con el trato de cooperación podría reducirse a 3. Además, se ha ordenado la devolución de todos los activos malversados. Carlos asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y pesadumbre. ¿Y la prensa? Sorprendentemente positiva, respondió Manuel, extrayendo una tablet de su maletín. Su decisión de enfrentar las irregularidades de frente y implementar reformas ha sido bien recibida. Algunos analistas incluso están llamándolo el nuevo rostro de la ética empresarial mexicana. Sofía dejó escapar una risita desde su cama. El nuevo rostro de la ética empresarial. ¿Quién lo hubiera imaginado? La vida tiene un sentido del humor peculiar, concedió Carlos, permitiéndose sonreír. ¿Algo más, Manuel? Sí, señor. Su padre ha completado la auditoría interna que solicitó. Los resultados son interesantes. Manuel hizo una pausa significativa. Parece que algunos de nuestros competidores están interesados en seguir nuestro ejemplo de transparencia corporativa. Don Roberto sugiere que podríamos liderar un cambio más amplio en el sector. La idea de convertir una crisis personal en una oportunidad de cambio sistémico resonó con fuerza en Carlos. Programa una reunión con papá para discutirlo. Pero no hoy. Hoy tenemos una tarea más importante. Se acercó a la cama de Sofía tomando el libro de nombres que ella había estado revisando. ¿Algún favorito hasta ahora? Estaba pensando en Daniel, respondió ella, sus ojos brillando con emoción contenida. Significa Dios es mi juez en hebreo. Me pareció apropiado, considerando todo lo que ha pasado. Daniel, repitió Carlos, saboreando el nombre. Daniel Mendoza Herrera, suena bien. También estaba pensando, Sofía dudó un momento, que quizás deberíamos considerar Roberto como segundo nombre. Tu padre ha demostrado ser más sabio de lo que cualquiera de nosotros esperaba. La sugerencia tomó a Carlos por sorpresa. Su relación con su padre siempre había sido complicada, marcada por expectativas no cumplidas y reproches silenciosos. Pero en las últimas semanas, mientras trabajaban juntos para reformar la empresa, había descubierto un lado de don Roberto que nunca había conocido, el del hombre que, como él, había cometido errores, pero estaba dispuesto a aprender de ellos. Daniel Roberto Mendoza Herrera, pronunció Carlos lentamente. Un nombre con historia, pero también con esperanza para el futuro.
El momento fue interrumpido por la llegada del doctor Ramírez, quien venía a realizar el chequeo vespertino. Mientras el médico examinaba a Sofía y revisaba los monitores, Carlos observó la escena con una sensación de profunda gratitud. Hace apenas unas semanas, su vida había sido un monumento a la ambición y el control, cada decisión calculada en términos de ganancias y pérdidas. Ahora, sus prioridades habían cambiado tan dramáticamente que apenas reconocía a su antiguo yo. Todo sigue evolucionando perfectamente, anunció el doctor con satisfacción. De hecho, creo que podríamos considerar darle el alta a Sofía en los próximos días. Por supuesto, con reposo en casa y monitoreo regular. ¿Casa? La palabra flotó entre Carlos y Sofía como una pregunta no formulada. En medio de todo el drama de las últimas semanas, no habían discutido los detalles prácticos de su situación. Mi apartamento es pequeño, comenzó Sofía, pero... Tengo una idea mejor, interrumpió Carlos suavemente. ¿Recuerdas la casa en Coyoacán? ¿La que siempre decías que sería perfecta para criar una familia? La casa colonial con el patio interior y el árbol de guayaba. Los ojos de Sofía se iluminaron con el recuerdo. La que nunca quisiste comprar porque estaba demasiado lejos del distrito financiero. La misma. Resulta que salió al mercado hace un mes. Carlos hizo una pausa, consciente del peso de sus siguientes palabras. Y resulta que ya no me importa. La distancia al distrito financiero. Carlos. Sofía lo miró con una mezcla de esperanza y precaución. No necesitamos una casa grande, no necesitamos... No es por lo que necesitamos, la interrumpió gentilmente. Es por lo que soñamos una vez. Y tal vez sea tiempo de permitirnos soñar de nuevo. El silencio que siguió estaba lleno de posibilidades, de futuros potenciales que se desplegaban ante ellos como páginas de un libro aún por escribir. En el monitor fetal, el corazón de Daniel mantenía su ritmo constante, como un metrónomo marcando el tiempo de su nueva vida juntos. La casa en Coyoacán era exactamente como Sofía la recordaba. Paredes de un cálido color terracota, techos altos con vigas de madera expuestas, y ese magnífico patio interior donde el árbol de guayaba seguía de pie, como si hubiera estado esperando por ellos todos estos años. Carlos la observaba mientras ella recorría las habitaciones con pasos lentos y cuidadosos, una mano siempre protectivamente sobre su vientre. Los anteriores dueños mantuvieron la estructura original, explicó él, siguiéndola a una distancia respetuosa. Solo modernizaron las instalaciones eléctricas y la plomería. Sofía se detuvo frente a una ventana que daba al jardín trasero, donde una pequeña fuente burbujeaba tranquilamente. «Es extraño», murmuró, «cuando soñábamos con esta casa años atrás. La imaginaba llena de muebles lujosos y decoraciones costosas. Ahora hizo un gesto abarcando el espacio vacío. Ahora puedo verla tal como es, un hogar esperando ser vivido». Carlos se acercó, parándose a su lado. «Podemos amoblarla como quieras, sin presiones, sin pretensiones, solo lo que nos haga sentir cómodos». «Podemos». Sofía se giró para mirarlo, una ceja arqueada en señal de interrogación. «Si tú quieres», respondió él suavemente. «No estoy asumiendo nada, Sofía. Sé que tengo mucho que demostrar todavía, mucha confianza, que reconstruir». Ella asintió apreciando su honestidad. «Un paso a la vez, ¿recuerdas? Un paso a la vez», confirmó Carlos. «Por ahora, solo quiero asegurarme de que tú y Daniel tengan un lugar seguro y tranquilo donde estar». El sonido de pasos en el corredor los interrumpió. Era Manuel, acompañado por don Roberto. El anciano caminaba apoyado en un bastón, pero sus ojos brillaban con una vitalidad renovada mientras observaba la casa. «Tu madre habría amado este lugar»,
comentó, dirigiéndose a Carlos. Siempre decía que las casas antiguas tienen alma. La mención de su madre, fallecida hace tantos años, creó un momento de emoción compartida. Carlos recordó súbitamente cómo ella solía sentarse en el jardín de su antigua casa, leyendo mientras él jugaba, antes de que el dinero y el poder se convirtieran en la única medida del éxito en la familia Mendoza. «Señora Herrera». Don Roberto se dirigió a Sofía con una formalidad teñida de afecto. «Espero que nos permita ser parte de la vida de nuestro nieto. Prometo ser un abuelo muy diferente del padre que fui». Sofía sonrió, conmovida por la humildad en su voz. «Daniel necesitará toda la familia que pueda tener», respondió, «especialmente ahora que su padre está empeñado en revolucionar el mundo empresarial mexicano». Manuel carraspeó discretamente. «Hablando de eso, señor, la prensa está muy interesada en su iniciativa de reforma corporativa. Varias empresas importantes han expresado su deseo de unirse al programa de transparencia y ética empresarial». «Pueden esperar», respondió Carlos sin apartar la vista de Sofía. «Por ahora tenemos una casa que amueblar y un bebé en camino». Don Roberto asintió con aprobación. Las empresas pueden esperar, la familia no. Pasaron el resto de la tarde recorriendo la casa, haciendo planes y compartiendo ideas. Manuel tomaba notas meticulosamente mientras Sofía señalaba qué habitación sería el cuarto del bebé, dónde podrían instalar una pequeña biblioteca, cómo el patio sería perfecto para reuniones familiares. Cuando el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de los ventanales, Carlos encontró a Sofía sola en lo que sería la biblioteca, acariciando distraídamente su vientre. «¿Todo bien?», preguntó, notando su expresión pensativa. «Estaba recordando algo», respondió ella. «Cuando trabajaba en la librería, solía organizar lecturas para niños los domingos. Ver sus rostros iluminarse con cada historia era mágico». Hizo una pausa sonriendo. «Ahora tendré mi propio público cautivo». «Tendrás más que eso», dijo Carlos. «He estado pensando, ¿y si usamos parte de los recursos de la fundación del Grupo Mendoza para establecer una red de bibliotecas comunitarias? Lugares donde los niños puedan descubrir el amor por la lectura, sin importar su situación económica». Los ojos de Sofía se humedecieron. «¿Lo harías?». «Lo haríamos», corrigió él. «Si quieres, tu experiencia sería invaluable para el proyecto». «Carlos Mendoza, ¿estás ofreciéndome un trabajo?». «Estoy ofreciéndote una oportunidad de hacer algo significativo, algo que siempre quisiste hacer. Y sí, sería un trabajo real, con un salario real y autonomía total para desarrollar el programa como consideres mejor». Sofía lo miró largamente, como si estuviera viendo más allá de su superficie, hasta el hombre en quien se estaba convirtiendo. «¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto?», dijo finalmente. «Que empiezo a creer que realmente has cambiado». «No ha sido fácil», admitió Carlos. «A veces todavía me despierto pensando en cotizaciones bursátiles y márgenes de ganancia. Pero entonces recuerdo lo que realmente importa, lo que casi perdí por completo, y el camino se vuelve más claro». Un golpe suave desde su vientre interrumpió la conversación. «Parece que alguien está de acuerdo», rió Sofía, tomando la mano de Carlos y colocándola donde Daniel se movía. En ese momento, con el sol poniente bañando la habitación en tonos dorados y el movimiento de su hijo bajo su palma, Carlos supo con certeza que había encontrado su verdadero propósito. No en las salas de juntas ni en los rascacielos corporativos, sino aquí, en esta casa antigua con alma, junto a la mujer que nunca había dejado de amarlo y el hijo que les había dado una segunda oportunidad. La transformación de la casa colonial avanzaba al mismo ritmo que la del Grupo Mendoza,
con cuidado, atención al detalle y un profundo respeto por los cimientos originales. Mientras los espacios vacíos se llenaban gradualmente con muebles elegidos con esmero por Sofía, las oficinas corporativas experimentaban su propia metamorfosis, adoptando políticas más transparentes y éticas. Una mañana particularmente agitada, Carlos supervisaba la instalación de las últimas estanterías en la biblioteca cuando su teléfono vibró con una notificación urgente. Era un mensaje de Manuel. Catalina solicita una reunión. Dice que es importante. Carlos sintió un nudo en el estómago. Hacía semanas que no pensaba en su ex esposa, concentrado como estaba en construir su nueva vida. Se dirigió al estudio, donde Sofía organizaba una colección de libros infantiles. «Catalina quiere verme», anunció sin preámbulos. Sofía dejó el libro que sostenía y lo miró fijamente. «¿Vas a ir? ¿Debería? Creo que necesitas cerrar ese capítulo», respondió ella después de un momento. «Por tu paz mental, por la nuestra». La prisión de mujeres era un contraste brutal con el lujo al que Catalina había estado acostumbrada. La encontró sentada en una sala de visitas austera, vistiendo el uniforme gris de la institución. Su belleza seguía intacta, pero había algo diferente en ella, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Te ves bien», dijo Catalina a modo de saludo. «La paternidad te sienta bien». «¿Qué quieres, Catalina?». Ella jugueteó con el borde de su manga antes de responder. «Quería disculparme, no porque espere tu perdón, sino porque necesito decirlo en voz alta. Lo que hice fue monstruoso». Carlos la estudió en silencio, buscando señales de manipulación. Pero por primera vez desde que la conocía, Catalina parecía genuinamente sincera. «El poder es como una droga», continuó ella. «Te hace creer que estás por encima de todo, de todos, que las reglas normales no se aplican a ti, pero aquí», hizo un gesto abarcando la prisión, «aquí he tenido mucho tiempo para pensar, para recordar quién era antes de que el dinero y la ambición me consumieran. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque estoy empezando terapia, verdadera terapia, no solo las sesiones obligatorias, y mi terapeuta dice que necesito enfrentar el daño que he causado». Hizo una pausa. También quería que supieras que no voy a causar más problemas. Cuando salga de aquí me iré del país. Ya he arreglado todo con mis abogados». Carlos asintió lentamente. «Te deseo lo mejor, Catalina, genuinamente. Sofía y el bebé están bien. Lo están. Daniel nacerá en unas semanas». Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Catalina. «Daniel es un buen nombre». Se levantó indicando que la visita había terminado. «Cuídalos bien, Carlos. No cometas mis errores». Al salir de la prisión, Carlos se encontró con un cielo sorprendentemente despejado para ser temporada de lluvias. Condujo hasta la casa en Coyoacán, donde encontró a Sofía en el patio, supervisando la poda del árbol de guayaba. «¿Cómo fue?», preguntó ella notando su expresión pensativa. «Diferente de lo que esperaba», respondió, sentándose en uno de los bancos del jardín. «Creo que realmente está intentando cambiar». «La gente puede cambiar», observó Sofía sentándose a su lado. «Tú lo has demostrado». Un movimiento particularmente fuerte de Daniel interrumpió la conversación. Sofía se llevó una mano al vientre, riendo suavemente. «Alguien está muy activo hoy». «Debe ser toda esa azúcar de las guayabas que has estado comiendo», bromeó Carlos, colocando su mano junto a la de ella. «¿Sabes?», dijo Sofía después de un momento, «he estado pensando en el proyecto de las bibliotecas comunitarias. Creo que deberíamos empezar aquí mismo, en Coyoacán. Hay muchas escuelas en la zona que podrían beneficiarse». Carlos sonrió, reconociendo el brillo familiar en sus ojos, el mismo que tenía cuando hablaba de libros en sus primeros años juntos.
¿Ya tienes un plan? Varios, de hecho. He estado investigando programas similares en otros países, adaptando ideas a nuestro contexto. Se detuvo, notando su expresión. ¿Qué? Nada, solo me alegra ver que sigues siendo la misma. Apasionada, decidida, siempre pensando en cómo ayudar a otros. No soy exactamente la misma, corrigió ella suavemente. He crecido, he aprendido, como tú. El sonido de un auto aproximándose interrumpió el momento. Era don Roberto, llegando para su ahora habitual visita vespertina. El anciano había desarrollado la costumbre de pasar por la casa casi todos los días, supervisando los avances de la remodelación y, aunque no lo admitía abiertamente, buscando cualquier excusa para estar cerca de la familia que estaba redescubriendo. ¿Cómo están mis 3 personas favoritas?, preguntó, refiriéndose a Sofía, Carlos y, por supuesto, Daniel. Tu nieto está practicando para el fútbol, respondió Sofía, señalando su vientre en movimiento. Don Roberto se sentó con ellos, su rostro iluminándose al sentir los movimientos del bebé. En ese momento, rodeado por su familia reconstituida, bajo el árbol de guayaba que había sido testigo de tantos sueños pasados y promesas futuras, Carlos sintió una paz que ninguna cuenta bancaria o título corporativo podría jamás igualar. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos cálidos que se reflejaban en las paredes de la vieja casa colonial. Una suave brisa movía las hojas del árbol, creando patrones de luz y sombra en el patio. Era un momento simple, ordinario, incluso, pero para Carlos, representaba todo lo que había estado buscando sin saberlo. Un hogar, una familia, un propósito más allá de la acumulación de riqueza y poder. El nacimiento de Daniel no fue como lo habían planeado, pero que en la vida realmente lo es. Llegó 3 semanas antes de lo previsto, en una noche lluviosa que transformó las calles de Coyoacán en ríos serpenteantes. Carlos, que había estado en una reunión crucial sobre la implementación del nuevo código ético corporativo, recibió la llamada de Sofía con una calma que sorprendió a todos los presentes, incluso a él mismo. El bebé viene. Fue todo lo que necesitó escuchar para que el poderoso empresario se convirtiera instantáneamente en un futuro padre nervioso. Las siguientes 12 horas fueron una montaña rusa de emociones. En la sala de espera del hospital, Carlos encontró una extraña paz en la compañía de su padre, quien permaneció a su lado en silencio, ofreciendo ocasionalmente un apretón de hombro o una taza de café. Tu madre estaría orgullosa, dijo don Roberto en un momento particularmente tenso, no por el imperio que construiste, sino por el hombre en quien te has convertido. Cuando finalmente les permitieron entrar a la habitación, la imagen de Sofía, sosteniendo a su hijo, quedó grabada para siempre en la memoria de Carlos. Daniel era pequeño, pero perfectamente formado, con una mata de pelo negro y los mismos ojos oscuros y penetrantes de su madre. «Hola, pequeño luchador», susurró Carlos, tomando por primera vez a su hijo en brazos. El bebé lo miró con una intensidad sorprendente para un recién nacido, como si estuviera evaluando a este hombre que había recorrido tan largo camino para llegar a este momento. Los días siguientes trajeron una nueva rutina a la casa colonial. Las reuniones de negocios fueron reemplazadas por cambios de pañales, los informes financieros por libros de cuentos infantiles. Manuel, siempre eficiente, reorganizó la agenda de Carlos para permitirle pasar las mañanas en casa, manejando las operaciones de la empresa de forma remota desde su estudio. Una mañana, mientras Sofía amamantaba a Daniel en la biblioteca, recién terminada, Carlos la sorprendió con los planos para la primera biblioteca comunitaria. El consejo aprobó el presupuesto ayer, explicó, extendiendo los documentos sobre una mesa. Será la primera de muchas.
Queremos que cada barrio de la ciudad tenga acceso a libros y programas de lectura. Los ojos de Sofía se humedecieron mientras estudiaba los planos. ¿Es eso lo que creo que es? Sí, confirmó Carlos con una sonrisa. La primera biblioteca llevará el nombre de tu antigua librería. Pensé que sería un buen homenaje al lugar donde comenzó todo. El proyecto de las bibliotecas comunitarias se convirtió rápidamente en el centro de atención de los medios. La imagen del antiguo magnate despiadado, transformado en defensor de la educación y la cultura, capturó la imaginación del público. Pero para Carlos, lo más significativo no eran los titulares positivos o el respeto renovado de sus pares empresarios, sino los momentos quietos como este, viendo a Sofía y Daniel compartir el amor por los libros que él había tardado tanto en apreciar. Don Roberto se convirtió en una presencia constante en sus vidas, apareciendo casi diariamente con algún nuevo libro para su nieto o una idea para las bibliotecas comunitarias. El anciano parecía rejuvenecido, como si la oportunidad de ser el abuelo que nunca fue le hubiera dado un nuevo propósito. Una tarde, mientras la familia compartía un momento tranquilo en el patio, bajo el árbol de guayaba que había sido testigo de tantos cambios, Carlos recibió un mensaje de Manuel. Catalina había cumplido su palabra y había dejado el país después de su liberación anticipada, estableciéndose en España para comenzar una nueva vida. ¿Todo bien?, preguntó Sofía, notando su expresión pensativa. Sí, respondió él guardando el teléfono. Solo el pasado despidiéndose definitivamente. Daniel, que estaba aprendiendo a sentarse solo, se balanceó ligeramente y Carlos lo estabilizó con una mano gentil. El bebé le dedicó una de sus sonrisas desdentadas, esas que hacían que todo el universo pareciera perfectamente alineado. ¿Sabes?, dijo Sofía observándolos con ternura. A veces me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si no nos hubiéramos separado, si hubiéramos encontrado antes el equilibrio que tenemos ahora. Yo también lo pienso, admitió Carlos, pero quizás necesitábamos ese tiempo separados. Yo necesitaba perderlo todo para entender que era realmente importante. Necesitaba caer para aprender a levantarme de una manera diferente. Una suave brisa movió las hojas del árbol, creando un juego de luz y sombra sobre ellos. Daniel intentó atrapar uno de los rayos de sol que bailaban en el suelo, riendo cuando estos escapaban de sus pequeñas manos. La vida es curiosa, reflexionó Sofía. A veces el camino más largo resulta ser el correcto. Todas esas vueltas y desvíos nos trajeron exactamente donde debíamos estar. Carlos asintió, comprendiendo la profunda verdad en sus palabras. Su viaje había sido largo y a menudo doloroso, pero cada paso, cada error y cada lección lo había conducido a este momento. Aquí, en este jardín, con su hijo descubriendo el mundo con asombro infantil y la mujer que nunca había dejado de amarlo a su lado, Carlos Mendoza finalmente entendió que el verdadero éxito no se medía en pesos y centavos, sino en los momentos de alegría compartida, en las promesas cumplidas y en el legado de amor y valores que dejaría a su hijo. El sol comenzaba a ponerse sobre Coyoacán, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. En la distancia, las campanas de la iglesia local repicaban suavemente, mezclándose con la risa de Daniel y el suave murmullo de las hojas del árbol de guayaba. Era un momento perfecto en su simplicidad, una prueba viviente de que las segundas oportunidades existen para aquellos que tienen el coraje de tomarlas y la sabiduría para aprovecharlas. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.